Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 'La última vez que me tocó predicar, enseñar, hablé sobre los sellos del Apocalipsis y en realidad solamente hablé de uno. No sé, normalmente en las iglesias estas cosas se evitan estos temas por un tema de que hay gente que le da miedo, le da temor predicar sobre el Apocalipsis, pero la palabra de Dios dice que bienaventurados los que oyen, los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Está atento a la predicación? ¿Está atento a lo que Dios quiere hablar con usted? Entonces, lo que hablamos la última vez fue sobre los sellos del Apocalipsis. Le indiqué que en Apocalipsis, capítulo 6, vamos a Apocalipsis capítulo 6, Jesús empieza a abrir un rollo como el que está viendo usted acá, un rollo que tenía 7 sellos. ¿Puede ver los sellos? Cada uno de estos son sellos. ¿Lo puede ver? Dígame amén. ¿Lo puede ver? Amén. ¿Está la iglesia acá? Amén. ¿Venimos a escuchar la palabra de Dios? Amén. Dígame amén. Amén. Que se escuche para afuera. Amén. Amén. Estemos atentos a la palabra de Dios. Amén. Amén. Son 7 sellos. Y Jesús empieza a abrir cada uno de estos sellos. Y este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Este rollo tenía escritos por dentro y por fuera. ¿Cierto? Cuando Jesús rompe el primer sello, aparece, dice en el versículo 2 de Apocalipsis, de capítulo 6, versículo 2, dice: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Entonces, este caballo blanco tenía un jinete que tenía una corona y un arco. ¿Cierto? Una corona y un arco. ¿Cierto? Y le fue dada una corona y un arco. Dice en Mateo 24, aquí hay un paralelo entre Apocalipsis 6 y Mateo 24. Apocalipsis 6 se nos enseña a través de símbolos lo que Jesús dice claramente en el capítulo 24 de Mateo. Parece que hace mucho calor aquí, estamos un poco sofocados. Y hay un paralelo con el capítulo 24 de Mateo, con el capítulo 13 de Marcos y con el capítulo 21 de Lucas. En esos 3 capítulos, tanto en Lucas, Marcos y Mateo, Jesús habla de lo mismo. Entonces, el caballo blanco con la corona y el arco, Jesús dice en Mateo 24:4 a los discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cierto? ¿Cuál es el primer caballo con su jinete?
son los falsos cristos. Como indiqué la última vez, la palabra anticristo o falsos cristos, la palabra anticristo en griego significa en contra de Cristo, que pelea contra Cristo o que se pone en el lugar de Cristo, diciendo yo soy el Cristo. ¿Cierto? El anticristo final va a ocupar las dos cosas. Se va a poner en la posición de Cristo y va a pelear en contra de Cristo. Así dice Juan, dice, hijitos, ya estamos en el último tiempo. Así oíste que el anticristo viene, ¿cierto? Futuro. Así ahora, dice Juan, han surgido muchos anticristos. Y como les indiqué, uno de los anticristos en los tiempos de los apóstoles fueron los gnósticos. No confundir con los agnósticos, los gnósticos, que salieron de las iglesias cristianas, formaron sus propias iglesias, herejes, formaron sus propias doctrinas e incluso, que lo que no dije la última vez, crearon sus propios evangelios. El evangelio de María Magdalena, el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás, el evangelio de Andrés y distintos otros escritos, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, los Hechos de Pablo. Así muchos escritos, los gnósticos escribieron esos libros. Y esos libros eran para ellos fundamentar que su origen era del mismo Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Juan dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, específicamente el apóstol Juan se lo escribe a los gnósticos, que sacaron cartas del apóstol Pablo, o algunos sacaron completamente el Antiguo Testamento. Algunos incluso negaban la deidad de Jesús. Y así, etcétera. Completamente herejes. Pero, ¿qué nos habla esto? Que a través de la historia, hasta los tiempos que nosotros estamos viviendo, han surgido anticristos. Han surgido personas que dicen, yo soy el Cristo, yo tengo la unción. Si usted escucha muchas iglesias evangélicas, predicadores, pastores, apóstoles, querubines, dicen, yo tengo la unción. Yo tengo la cobertura. Que si tú no te acercas a mí, tú no tienes la cobertura. ¿Cuál es la única cobertura que la iglesia necesita? Es la de Jesús. Porque nosotros estamos bajo el abrigo del Omnipotente. La iglesia verdadera cristiana no necesita ninguna cobertura de ningún hombre. Solamente necesita la cobertura de Dios, de Jesús. Esa es la única cobertura que necesita la iglesia. Porque los demás, al decir eso, se están constituyendo como falsos cristos. Como falsos cristos. Y hasta la actualidad han habido falsos cristos. ¿Qué significaba el arco del jinete? Dice Jeremías 49:35, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. ¿Qué significa arco en la Biblia? Fortaleza. Fortaleza. Salmo 11:2 dice, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para satear en lo oculto a los rectos de corazón. Porque eso también significa este arco, que en lo oculto, a través de los falsos cristos y del anticristo, el diablo se dispone a tirar una flecha a los rectos de corazón, que son los cristianos. El arco también es un arma.
Muchos dicen, no, el arco del jinete significa que viene con paz. Pero la Biblia no se dice eso. Dice que el arco significa que es un arma de guerra, que significa fortaleza y que los enemigos de Dios lo ocupan para atacar a los justos. Si usted sigue leyendo, dice, y le fue dada una corona. Esa corona no es la misma que tiene Jesús en el capítulo 19 de Apocalipsis, que dice que es diadema. Esa corona, en griego, la palabra corona que aparece acá es estéfanos, que es una guirnalda. Cuando en los juegos se ponen una guirnalda, esa es la corona. Y dice que salió venciendo y para vencer. ¿Y cuándo es que el anticristo vence? Cuando en Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahí ocupa la misma palabra en griego que es nikao, que significa vencer, victoria, alcanzar la victoria. El anticristo o los falsos cristos que tienen su culmine en el anticristo y en el falso profeta, vencen a los santos, los vencen. Porque Dios les permite que los venzan. Pero ¿en qué sentido los vencen? En su cuerpo, cuando los matan. Pero ¿qué dice Jesús? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno o en el Gehenna o en el lago de fuego. Ese es Dios. Porque Jesús dice también en otra parte, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El diablo, por medio del anticristo, solamente puede vencer en el cuerpo a los santos. Pero no en su alma, no en sus convicciones, no en su fe. En su fe, él no puede destruir. Por eso que los cristianos del primero, segundo y tercer siglo morían por su fe. Morían con el cuello degollado. Morían en estacas incendiados. Morían en los circos con leones, con fieras, con tigres, con osos. Morían en las cárceles, encarcelados, con grilletes, a través de sus fecas, a través de todas las cosas que estaban ahí. Morían podridos los cristianos. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Los cristianos del primero, segundo y tercer siglo estaban completamente convencidos de que si creen en Jesús, no solamente esta vida era la única que existía, sino que había una vida futura que era la vida eterna. Y los cristianos que están actualmente en el Medio Oriente, en Siria, en Irak y en los países africanos, asiáticos, donde están muriendo, ellos están completamente convencidos que Jesús es su salvación. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la fe que nos falta a nosotros. Esa convicción de decir incluso que nuestra vida le pertenece a Dios. Porque a veces cuando nos caímos en la calle levantamos nuestro puño a Dios. Porque si el vecino me pone la música muy fuerte, levantamos nuestro puño a Dios. Pero no somos cristianos reales. Porque cualquier cosa nos quiebra. Cualquier cosa nos deja en la casa. Cualquier cosa nos dobla y nos vamos al mundo. El cristiano tiene que ser una persona convencida de Dios, de creer en Dios. Entonces al anticristo se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos.
pero solamente en su cuerpo, no en su fe, no en su salvación. El segundo sello es el caballo rojo. El caballo rojo dice en Apocalipsis 6:3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, que es rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Jesús, en el capítulo 24, versículo 6, dice, y oiréis de guerras, después de los falsos cristos, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis. Que dice, no os turbéis. ¿A qué le estaba hablando Jesús? A sus discípulos, ¿cierto? A los apóstoles, que estaban todos mezclados, los discípulos y los apóstoles estaban todos ahí. Dice, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y en el capítulo 21 de Lucas, que es el paralelo del capítulo 24 de Mateo, dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué es el caballo rojo que se le permitió quitar la guerra? Quitar la paz es la guerra. El caballo rojo representa la guerra. En el siglo pasado, en la Primera Guerra Mundial, murieron 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles, el 1% de la población. Y en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que fue creada tras la conflagración para formar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. También, en esta Segunda Guerra Mundial, se envió por primera vez una bomba atómica. La bomba atómica mató a 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki. Una totalidad de 246.000 muertes. La bomba que se detonó en Hiroshima y Nagasaki era de 13 kilotones. De 13 kilotones. El año pasado, cuando Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, detonó una bomba atómica, era de 212 kilotones. 16 veces mayor que la de Hiroshima y Nagasaki. Imagínense lo que puede hacer una bomba atómica en la actualidad. Y en Irak, en la guerra de Siria, donde está ISIS, las muertes actuales, hasta el año pasado, son de 511.000 muertes. 511.000 muertes. Entonces, lo que nosotros vamos viendo es que inmediatamente cuando Jesús empieza a desatar los sellos en el Apocalipsis, se empiezan a abrir guerras, empiezan a haber guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerra. La primera guerra que vino inmediatamente, después que Jesús asciende al cielo y empieza a desatar los sellos, el segundo sello, fue en el año 70. Fue en el año 70. ¿Usted sabe lo que pasó en el año 70 después de Cristo? El que lo sepa, dígame
Yo lo sé. ¿Usted sabe lo que pasó en el año 70 después de Cristo? Mire, Israel estaba dominada por el Imperio Romano, ¿se acuerda? ¿Quién mató a Jesús? Los judíos uniéndose con el Imperio Romano. El Imperio Romano sitia Jerusalén. Lo sitia en el año 70, porque se levantaron contra ¿quién? Contra el Imperio Romano. Ellos querían liberarse del Imperio Romano. ¿Qué es eso? Sediciones. ¿Qué pasó en ese entonces? El Imperio Romano sitió Jerusalén y todos los israelitas, todos los judíos que estaban ahí, no podían comer. No entraba alimento, no salía. Se empezaron a comer entre ellos. Al final de la guerra, el Imperio Romano, incluso hasta sus hijos, se los comieron. La iglesia que estaba en ese momento, porque la iglesia siguió después de Jesús, usted sabía que después de Jesús siguió la iglesia, fue avisada a través de señales en el cielo, y en el templo hubieron señales y salieron de Jerusalén antes que empezara esa guerra, y los judíos murieron ahí. Al final de esa guerra se destruye el templo de Jerusalén, el segundo templo. Por eso que actualmente no hay templo. Entonces, después en el año 136, con el levantamiento de Shimón Bar Kokhba, finalmente los judíos son completamente sacados de Israel. Y hasta en 1800 y tanto, recién volvieron. Tuvieron más de 1800 años fuera de su tierra. Ese fue el castigo que Dios impuso a ellos por haber matado a su Mesías. Pero las guerras han ido en aumento, ¿cierto? Entonces Jesús, 40 años antes de que se destruyera el templo y murieran de esa forma, Jesús ya lo había profetizado 40 años antes, cuando les dice a sus discípulos: ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo de Jerusalén fue completamente destruido, quemado, porque entre medio de sus piedras había oro. Entonces los romanos, cuando vieron el oro, quemaron las rocas y empezaron a sacar el oro. Por eso que no quedó piedra sobre piedra, cumpliéndose a la perfección la profecía de Jesús 40 años antes. Y lo que hicieron ellos fue levantar la abominación desoladora que aparece en Daniel 9:27, donde dice que sobre una ala del templo iban a levantar una abominación desoladora. ¿Cuál fue la abominación desoladora? Fue un águila, que esa águila fue una estatua, una imagen de un águila. Esa águila representaba al Imperio Romano, y a esa águila le prendieron sacrificios, y ahí hicieron la abominación desoladora, que fue la segunda abominación desoladora, cumpliéndose también las profecías de Daniel escrita 500 años antes de Jesús. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y Pedro dice: porque tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Cuando usted quiere saber lo que va a pasar en el futuro, no escuche a Pedro Engel, escuche a la Biblia. Cuando usted quiere saber lo que va a pasar al futuro, no escuche el Salfate, escuche lo que dice la Biblia. Cuando usted quiere saber lo que dice el futuro, no escuche a Cristian Contreras, escuche lo que dice la Biblia. Porque el apóstol Pedro dice: porque los santos hombres de Dios, cuando profetizaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron por medio del Espíritu Santo. Su palabra estaba unida con el Espíritu. Por eso que lo que la palabra dice es verdad.
Y todas las profecías que aparecen en la Escritura son verdad. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, no menosprecien las profecías. No las menosprecien, no las miren en menos. No las miren como que no sirven para nada, porque eso es lo que está pasando actualmente en las iglesias. La palabra de Dios la están desechando y están buscando nuevas revelaciones, nuevas unciones, nuevos profetas, nuevos apóstoles. Y nos están volviendo a los profetas y los apóstoles y a la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Esta es la antorcha que alumbra. La palabra de Dios es la antorcha que alumbra en este lugar oscuro. El mundo es la oscuridad y la palabra de Dios es la luz, es la antorcha que alumbra. Por eso que los seres vivientes decían, ven y mira. A Juan lo invitaban, ven y mira. Si tú quieres saber lo que tiene que suceder en el futuro, ven y mira a la palabra de Dios. No consultes a brujos, no consultes a chamanes, no consultes a ningún vidente. Solamente consúltale a Dios por medio de su palabra. Eso es lo que quiere Dios, que tú lo busques y que tú al buscarlo vas a encontrar la verdadera revelación, la verdadera profecía. Entonces, el segundo caballo era el caballo rojo. El tercer caballo, el tercer sello es el caballo negro. Dice en Apocalipsis 6:5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y Jesús en el Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué significa este caballo que viene con una balanza? Significa el hambre. Porque dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Usted sabe cuántos mueren actualmente en el mundo por hambre y por pobreza? 25.000 cada día. Y por año, 6 millones de niños menores de 5 años por las mismas razones, por hambre y por pobreza. ¿Sabe qué significa el trigo? 2 libras de trigo por 1 denario. El denario era la paga de una persona por el día. ¿Sabe que en el tiempo de Jesús cuánto compraban? De 16 a 20 medidas por 1 denario. Pero cuando el apóstol Juan escribe acá dice 2. Quiere decir que el trigo era tan caro, o iba a ser tan caro, que iba a costar el sueldo de un día por el sueldo de un día por el trigo. ¿Qué hace usted con el trigo? Pan. Y 6 libras de cebada por 1 denario. La cebada es más barata que el trigo, menos nutritiva, que comparada, que compraba el obrero que no podía comprar bastante trigo para su familia con el jornal que ganaba, 1 denario. Era lo más barato, pero aún así la cebada es cara. ¿Qué significa el vino y el aceite? Pueden significar 2 cosas. Representan el lujo, pero no son las necesidades básicas. El pan es más necesario que el vino y el aceite, ¿cierto? O simbólicamente puede significar la prohibición de violar
el poder de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo. Lo que podía hacer este sello, este jinete, era atacar la economía con el hambre, el trigo y la cebada, pero no el vino, que representaba la sangre de Cristo, y el aceite, que representa el Espíritu Santo, que contiene la iglesia. Entonces vamos al cuarto sello, que es el caballo amarillo, como usted lo puede ver ahí. Dice Apocalipsis 6, 7: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Que era un caballo amarillo, y el que lo montaba era la Muerte, y el Hades le seguía. Y para matar la cuarta parte de la tierra. ¿Con qué? Con espada. ¿Qué era la espada? La guerra. Con el hambre, ¿cierto? Con mortandad. La palabra mortandad es enfermedad, y las fieras de la tierra. Jesús dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores, porque los primeros 4 sellos son los 4 primeros jinetes del Apocalipsis. El primer sello es el caballo blanco, el segundo sello el caballo rojo, el tercer sello el caballo negro, el cuarto sello el caballo amarillo. 4 jinetes que se diferencian de los otros 3 que siguen, del quinto, del sexto y del séptimo sello, que después lo vamos a ver. El SIDA, según las Naciones Unidas, más de 30 millones de personas murieron de SIDA en todo el mundo desde su identidad por primera vez en 1983. En el estudio publicado en el The Lancet, cuánto han cambiado las cosas en Europa y América del Norte desde el inicio de la epidemia, hace casi 4 décadas. Y aunque los avances recientes en los tratamientos con antirretrovirales han mejorado la expectativa de vida de los pacientes con el virus, hay muchos países donde estos fármacos todavía no están disponibles. Cada año cerca de 2.5 millones de personas son diagnosticadas con VIH en todo el mundo. Y en América Latina, Argentina es con diferencia el país con más casos nuevos de contagio. Entonces, lo que suma el cuarto sello a los otros 3 es también la mortandad o enfermedad. Y las fieras de la tierra significan, cuando habían cosechas, venían, ¿cierto?, plagas. O los animales, cuando venían animales a robar el ganado, eso se le llamaba fiera de la tierra de la Biblia. ¿Sí, cierto? Y también dice que se le permitió y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, ¿cierto? Para matarla, ¿cierto? Amén. ¿Amén? ¿Estamos acá? Amén. En la población mundial, actualmente, año 2018, como 30 millones de habitantes. La cuarta parte son 1.875 millones, según lo que dice Apocalipsis. Si se terminaran la cuarta parte de la tierra, quedaríamos en 5.625 millones. Cuando vamos avanzando en esta parte del Apocalipsis, vamos a llegar al sexto
la sexta trompeta. Y ahí es la tercera parte de la tierra a la que se le permite matar, quedando este número a la mitad para la sexta trompeta. Para la sexta trompeta va a quedar la mitad de la población. Y cuando venga Jesús, de esa mitad va a quedar la mitad. Entonces nosotros vemos que estos sellos se empiezan a abrir desde que Jesús asciende, ¿cierto? El primer sello tiene que terminar en un anticristo. Segundo sello va a terminar en una guerra. Y después de la guerra viene el hambre. Después del hambre vienen las enfermedades. Todo eso va a ocasionar, cuando venga el anticristo, va a generar las guerras, el hambre y las enfermedades. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? Disculpen los inconvenientes. Disculpen los inconvenientes. Hemos tenido problemas con el micrófono. Entonces, vamos a pasar al quinto sello. Y el quinto sello es la tribulación y la gran tribulación. Usted sabe que los cristianos morían en estos coliseos romanos, ¿cierto? Morían así, incendiados. Y eran unos circos. Aquí los espectadores eran los romanos. Y ellos eran el espectáculo. Los cristianos eran el espectáculo. Jesús le dijo a sus discípulos, después de esto, cuando abrió el quinto sello, mira. Leamos primero a Mateo. Después de hablar del principio de dolores, ¿cierto? Jesús le dice, y entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién le habló Jesús? A los apóstoles, a los discípulos. ¿Los discípulos pertenecen a la iglesia o pertenecen a la nación de Israel? ¿Los discípulos pertenecen a la iglesia? ¿Los apóstoles pertenecen a la iglesia o pertenecen al pueblo de Israel? Son parte, fundamento de la iglesia. Y Jesús, ¿a quién le dice que lo iban a entregar a la tribulación? A los apóstoles, a los discípulos. Os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quién? A los discípulos. ¿Quién le había preguntado a Jesús lo que iba a suceder en el fin del siglo? Los discípulos. ¿Y Jesús a quién le dice? A los discípulos. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Los israelitas creen en Jesús, no creen en Jesús, rechazaron a Jesús. Los israelitas rechazaron a Jesús. Los judíos rechazaron a Jesús. Ellos maldicen a Jesús, blasfeman de Jesús, dicen que es un bastardo. Dicen que María engañó a José, por eso que nació Jesús. Ellos no creen en Jesús, ellos odian a Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Los discípulos, los apóstoles, los 12 apóstoles, murieron todos de forma trágica como mártires. Murieron degollados. Pedro crucificado al revés. Andrés crucificado de esta forma. Pablo degollado. Tomás atravesado por una lanza. Se dice que solamente el apóstol Juan, el último discípulo, se salvó de forma milagrosa. Pero la mayoría, casi en su totalidad, todos murieron de forma trágica y como mártires. Y no solamente ellos, los seguidores de Jesús. En el segundo siglo
pasaba la imagen que le mostré. Los cristianos morían en el Coliseo Romano. ¿Usted a quién cree que le dijo Jesús, os entregarán a tribulación solamente a los apóstoles? También a los discípulos. En el año 64, antes que se destruyera el templo, Pedro y Pablo murieron por la primera persecución hacia el cristianismo por el emperador Nerón. Y Juan, después de 30 años, en el año 90, estaba encerrado en la isla de Patmos. En la isla de Patmos. Y en el Apocalipsis 1, versículo 9, el apóstol Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación. ¿Qué le dice? Compartícipe vuestro en la tribulación. En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Compartícipe de la tribulación. 40 años después, Juan fue encerrado. La primera persecución fue por Nerón, la segunda persecución fue por el emperador Domiciano. Habían pasado ya 5 emperadores y el segundo que persiguió a los cristianos fue Domiciano. Y Juan dice: compartícipe en la tribulación, porque Jesús le había dicho a sus discípulos: os entregarán a tribulación. ¿Y por qué algunos dicen que los cristianos no podíamos pasar por tribulación? Dios nos quiere solamente nos quiere decir. No es que Dios solamente nos quiere llenar de autos, de casas, de dinero. Pacta con Dios, pacta para que dale 1 millón y Él te va a dar 100 millones. ¿Por qué algunos dicen eso? Si Jesús dijo una cosa completamente distinta. La mayor bendición que te puede dar Jesús al traerte a su evangelio es la salvación. Eso no se paga ni con oro, ni con plata, ni con diamante, ni con ninguna piedra preciosa. Es tan grande esta salvación, que el Hijo de Dios tuvo que regalarla. Porque no había nadie que la pudiera pagar. El Apocalipsis dice que no halló ninguno justo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no había nadie. Ni un arcángel Miguel, no había aquí en la tierra, ni un Papa Francisco, ni debajo de la tierra quizá Michael Jackson. No había ninguno digno, que el Hijo de Dios tuvo que venir a esta tierra a morir en una cruz y regalarte la salvación, regalártela, no vendértela. Él no te vende nada, Él te lo regala. Y es el sacrificio de Jesús el que nos da el más grande regalo que Dios puede darle a la humanidad y a ti como ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús te tuvo que regalar la salvación. Dios te tuvo que regalártela. Eso es gracia. Eso significa gracia, regalo inmerecido. No lo merecíamos, pero Dios nos lo dio. Cuando creemos en Jesús, cuando venimos a Jesús y creemos en Él, recibimos el regalo. Cuando venimos a Jesús y creemos en Él, le decimos a papá: papá, yo acepto tu regalo. Tu Hijo Jesucristo es el mayor regalo que le has dado a la humanidad. Ese es el regalo. Cuando abrió el quinto sello, ¿cierto? Apocalipsis 6:9, leamos. Dice: bajo el altar. ¿Qué altar? En el cielo, en el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan sube al cielo y ve un trono
ve 4 seres vivientes, 24 ancianos y ve un templo, semejante al templo que estaba en Jerusalén. En el cielo también había un templo. Y en el altar es donde se hacía el sacrificio, ¿cierto? En el altar en la tierra se hacía el sacrificio, se mataban los corderos, ¿cierto? Los palomas, todo eso, ¿cierto? Se mataban. Y en el altar del cielo dice, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Quién eran estos muertos? ¿Quién eran estas almas? Lo que había dicho en Mateo. Os entregarán a tribulación y os matarán. Esas almas estaban en el altar del sacrificio. Porque dice Pablo que los cristianos somos contados como ovejas de mataderos. Por causa de ti somos muertos todos los días. ¿Usted cree que en el Medio Oriente no son contados como ovejas de matadero? Los millones de cristianos que han muerto, millones de cristianos que los medios de comunicación ni siquiera son capaces de decir por la televisión. Un rabino judío, Rab Jonathan, dice, es imposible, él no cree en Jesús, él es solamente un rabino judío. ¿Cómo es posible que los medios de comunicación no puedan decir a través de sus medios el genocidio de los cristianos en el Medio Oriente? Que lo están matando, lo están degollando. Porque los medios de comunicación solamente quieren decir lo que a ellos les gusta. Su agenda política, que es anticristiana. Y clamaban, dice en el versículo 10, a gran voz, estos mártires, estos que habían sido sacrificados. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra muerte, nuestra sangre, en los que moran, en los que viven en la tierra? Y le responden, y se le dieron vestiduras blancas. ¿Qué significa la vestidura blanca? La salvación. Y se les dijo a ellos, ¿qué se les dijo? A los que reclamaban, que descansen todavía un poco de tiempo. ¿Por qué? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué cosa? Que había un grupo de consiervos sin manos que iban a morir como mártires como ellos. Que Jesús le dijo a sus discípulos, os entregarán a tribulación y os matarán. A esos, descansen todavía porque se tiene que completar esto. Hay un grupo que tiene que unirse a ustedes. ¿Cierto? El cristianismo, en todas sus épocas, desde la fundación, el primer mártir en griego es martureo, que significa testigo. El testigo fiel y verdadero es Jesús. Jesús murió como testigo. Y el primer mártir de la iglesia fue Esteban, que murió apedreado por los judíos. En todas sus épocas, el cristianismo ha sufrido tribulación y ha sido muerto por la causa de la palabra de Dios y del testimonio. ¿Qué significa testimonio, testigo? Mártir. Jesús dice en el capítulo 24:15, siguiendo con la lectura, en el 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Dice en el 24:21, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Qué es lo que separaba las tribulaciones que ha vivido toda la iglesia en las distintas épocas? Cuando veamos la abominación desoladora en el lugar santo, de que habló el profeta Daniel. ¿Cuál es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, dicha por Jesús? Es el anticristo, sentándose en el templo de Dios. Pablo lo dice de esta forma:
Porque dice que no vendrá Jesús, no iba a venir nuestra reunión con Él, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. La abominación desoladora es lo que separa las tribulaciones que ha vivido toda la iglesia a través de las distintas épocas de la última y la más grande tribulación. Por eso que en el capítulo 24-21 dice, porque habrá entonces, cuando la abominación desoladora esté puesta en el lugar santo, que el lugar santo es el templo, y la abominación desoladora es el anticristo, en ese entonces, cuando Él se siente, va a haber una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esos días van a ser acortados por causa de los escogidos, porque si Dios no acorta esos días, nadie se va a salvar, porque va a ser la tribulación grande. La gran, la mega, en griego es gran, es mega, es la gigante, la enorme tribulación, que va a levantar el anticristo contra sus santos. Algunos dicen que estos santos, que estos que están aquí, no son la iglesia, porque la iglesia se va a ir antes. Hasta ahora, ni en los sellos, ni en Jesús, aún no habla del rapto de la iglesia. ¿Para quién era la tribulación? Para sus discípulos. ¿Para quién es la gran tribulación? Para sus discípulos. ¿Para Israel o para sus discípulos? A Jesús, ¿a qué le está hablando? A los discípulos. ¿Quién le preguntó qué iba a suceder en el fin del siglo? A Jesús. Los discípulos. ¿Los discípulos son parte de Israel o son parte de la iglesia? No, es que aquí dice en el 24:20, orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Ves que está hablando los israelitas? Chuta. ¿Y acaso los discípulos no guardaban el sábado? ¿Usted sabe que la iglesia del primer siglo guardó el sábado hasta que se destruyó el templo? Hasta que en el año 70 se destruye el templo. Jesús está hablando aquí en el año 30. Y en el año 70 se destruye el templo. Hasta ahí los discípulos guardaron el sábado. Para los discípulos era inminente la segunda venida de Jesús. Era inminente. Ellos pensaban que iba a volver luego. Pero para Dios, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces, lo que separa las tribulaciones de la gran tribulación es la abominación desoladora. Cuando usted vea que en Israel levanten el tercer templo y en ese templo se siente una persona haciéndose pasar por Dios, sepa que ha llegado la abominación desoladora. ¿Qué significa abominación desoladora o el ídolo desolador? Es el anticristo. Es el primer sello manifestado. Y Jesús dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en Judea no desciendan para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¡Ay de las que estén encinta y de los que críen aquellos días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Qué es el quinto sello? Es las tribulaciones que vivieron los apóstoles hasta nuestra época y hasta que se levante la abominación desoladora del anticristo en el templo y venga la gran tribulación. Y los unos se unirán con los otros hasta que se complete el número de tus consiervos y sus hermanos que tienen que morir como ustedes. ¿Cuándo va a completarse ese número de consiervos y hermanos? En la gran tribulación. Ahí va a ser se va a completar el quinto sello.
Algunos dicen, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, no, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cómo Dios va a permitir? ¿Cómo va a permitir que su cuerpo sufra? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, ¿cómo Dios va a permitir que su cuerpo sufra? ¿O acaso no vieron a los discípulos morir como mártires? ¿No han visto morir a los discípulos en el segundo y tercer siglo por el Imperio Romano? ¿No están viendo morir a los cristianos en el Medio Oriente? ¿Por qué Dios permite la tribulación en el cristianismo? Si usted fuera al Coliseo Romano y viera a cristianos muriendo de esa forma, ¿diría que Dios está con ellos? ¿Alguien podría decir que Dios está con una persona a la cual le están cortando la cabeza? Jesús murió en una cruz. Y le decía al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. A la verdad, ¿a quién le gusta pasar tribulación? A nadie. ¿A quién le gusta estar en enfermedades? A nadie. ¿A quién le gusta tener problemas en su casa? A nadie. ¿A quién le gustaría tener un hijo en la drogadicción o en cualquier otra cosa? A nadie. ¿A quién le gustaría que un familiar se le muera? Se te muera tu madre, tu hijo. ¿A quién? A nadie. Pero Dios permite la tribulación. Muchas veces nosotros decimos que Dios es soberano. ¿Usted dice que Dios es soberano? ¿Usted sabe qué significa Señor Jesús? La palabra Señor, ¿qué significa? En griego, Kyrios, significa Señor, amo, dueño, soberano. Cuando usted le está diciendo Señor Jesús, usted le está diciendo usted es mi amo, usted es mi dueño, usted es mi Señor, usted es mi soberano. La verdad es que todos tenemos que morir de una o de otra forma. Algunos vamos a morir de accidentes automovilísticos, otras de formas naturales, otras por en medio de enfermedades, otras por otras cosas. Pero Dios es soberano sobre su vida y Él decide cómo usted debe morir. Porque lo único que tenemos seguro en esta vida es que vamos a morir. Pero lo que Dios te promete, que en la próxima vida Él te va a dar la vida eterna. Dios te promete la vida eterna. ¿Usted cree que los discípulos murieron por nada? Ellos murieron por la vida eterna. ¿Usted cree que los cristianos del segundo y tercer siglo, los del Medio Oriente, mueren por nada? Ellos mueren porque creen que Jesús le va a dar la vida eterna. El Señor es soberano en decidir cómo debemos de morir. Pero la tribulación es necesaria. Porque Dios dice que como perecedero se prueba con fuego, así vuestra fe es puesta a prueba. Vuestra fe es puesta a prueba. ¿Qué significa esto? Que el oro, cuando usted lo mete en el perecedero y saca la impureza, saca todos los minerales que no pertenecen al oro y saca el oro purificado. Esa tribulación significa que Dios necesita purificar vuestras almas. Necesita ver qué es lo que hay en nosotros. Yo creo que todos hemos pasado por tribulaciones, por problemas. Yo he pasado por problemas. Yo he pasado por problemas. Un tiempo atrás tuve problemas familiares. Tuve problemas espirituales. Los demonios me atormentaban, me movían en la cama, me golpeaban. Aparte de eso, había un problema con mi hijo. Y habían problemas familiares. Y yo decía, Dios, ¿por qué tengo que vivir esto? Porque la tribulación es necesaria. Para ver si tu fe es probada. A veces, en la angustia, buscan más a Dios. Porque en la angustia y en el dolor
La palabra dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Sabe cómo es un grano de mostaza? La más pequeña. Si tuviera un granito pequeño de fe, aún en las dificultades y en las tribulaciones, tu fe te va a permitir que tarde o temprano salgas de esa dificultad, porque has creído a Dios. Al mundo se le mueren las personas, al mundo también tienen enfermedades, en el mundo también muere de forma trágica, y el cristiano también. Pero la diferencia del cristiano es que tiene a Dios. Es que tiene a Dios. Que si usted tiene un poco de fe aún en esa angustia, usted verá la obra de Dios en usted. Porque Dios es galardonador de lo que creen que Él existe. Santiago dice, tenemos por bienaventurados a los profetas, los cuales sufrieron. Porque el cristiano no solamente es felicidad. Es felicidad. Usted aquí encuentra la paz en su corazón y en su mente, escuchando y creyendo en Jesús. Dios le da una estabilidad emocional y mental que el mundo no le puede dar. Es verdad. Pero también Dios necesita purificar nuestras almas, purificar nuestro espíritu, purificar nuestros cuerpos. Porque todos nosotros somos impuros. Tenemos pecados en nuestras vidas. En el mundo son codiciosos. En la iglesia también hay codicia. En el mundo son fornicarios. En la iglesia también hay fornicación. La diferencia es que la iglesia tiene a Dios para purificar nuestras almas, para purificar nuestros cuerpos. Para Dios, si Dios permite que algunos entren en tribulación y mueran de esa forma, es el sacrificio más grande que Él puede tener. Es el sacrificio más grande que puede tener. Si Dios permite eso. Y quiero terminar leyendo al apóstol Pedro. Los apóstoles vieron a la iglesia cristiana del primer siglo, de Tesalónica, de Corintios, de Éfeso, de Esmirna, pasar por muchas tribulaciones. Y el apóstol Pedro dice en el 4:12, algunos leen este versículo y piensan que el apóstol Pedro está hablando cuando la suegra de una mujer tiene problemas, dice, no, es que a eso me refiero, ¿no? O cuando tenéis problemas en el trabajo con algún jefe, no, es que se está refiriendo a eso. El apóstol Pedro le escribió a los cristianos porque estaban pasando por tribulaciones, estaban siendo perseguidos por su fe. Y dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La prueba de fuego no era cosa extraña para los cristianos, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Eso es lo que le dice Dios a los cristianos que están muriendo en el Medio Oriente. Gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, del mundo, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o entrometerse lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, a los cristianos los mataban. ¿Por qué? En el Imperio Romano,
por ser cristianos. Porque no adoraban a los dioses romanos. Porque salvaban a los niños en las plazas. Porque en las orgías que hacían, en sus fiestas, nacían niños y los iban a botar y los perros se los comían. Y los cristianos iban y los recogían y los criaban. Y los criaban como cristianos. Los romanos a los enfermos los botaban a la calle y los cristianos iban y los recogían y los sanaban. A los ancianos el imperio romano los desechaba y los cristianos iban y los buscaban y los cuidaban. Y decían, estos están locos. El mundo desecha a toda la basura esta. Y ustedes vienen y la recogen y la alimentan, las cuidan y las sanan. Ustedes están locos. Y encima ustedes no adoran a un dios, a una estatua, a Zeus, a Diana. No adoran a ninguno de estos dioses. Y adoran a un dios invisible. Ustedes son ateos, tienen que morir. Porque no van de acuerdo a las costumbres romanas. Predican otros dioses. Y el apóstol Pedro dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Y si primero comienza por nosotros, si las tribulaciones y la gran tribulación empieza por nosotros, por la casa de Dios, por la iglesia, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Si la casa de Dios, si la iglesia de Dios, si los discípulos de Dios, si los cristianos de Dios mueren en el Medio Oriente y en el primero y segundo siglo, ¿usted cuál cree que va a ser el juicio que Dios va a establecer con el mundo? ¿Usted cree que Dios no los va a castigar? Si Dios permite que a nosotros nos maten, si Dios permite que a nosotros no nos castiguen, ¿usted cree que al mundo no lo va a castigar? Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero empieza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo, usted, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Póngase en pie. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor Dios y Padre Celestial, Dios bendito, Dios del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque en esta reunión nos has acompañado. Te pido por cada uno de los que estamos acá, para que nos ayudes a entender las cosas difíciles que hay en tu palabra. Porque no todo es sencillo, Señor. Hay cosas que no podemos entender. Hay cosas que son difíciles de entender, dice el apóstol Pedro, lo cual los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición, Señor. Porque ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana. Porque no hay profecía de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, Señor Jesús. Te pido, Señor, que estas palabras que han sido leídas y oídas en sus oídos, Señor, hagan fruto en sus corazones. Señor, estas cosas no se hablan para poner miedo al cristiano, sino para fortalecerlos en su fe, para fortalecerlos en que la única salvación, la única fortaleza en las tribulaciones, en las enfermedades, en las persecuciones, eres tú. Tú eres nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspase los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, en Él vamos a confiar. Sí, Señor, te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.